querida y entusiasta audiencia por este tema. Y quisiera decirles que Constanza me pidió que me refiriera a algunos temas específicos, pero lo importante es no solo referirse a la criósfera como tal, con todas sus expresiones de hielo, sino que referirse desde un punto de vista glaciosistémico, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con esas relaciones de soporte de vida, ¿no? Porque ese glaciosistema, como decía ahí, es una parte fundamental del hidrosistema, de todo el sistema fluvial, de todas las aguas superficiales y subterráneas, y por lo tanto uno de los soportes del subsistema biosférico. Y eso es parte de su vital importancia. Y es que nuestros glaciares tienen decenas de miles de años, ¿no? Y han logrado persistir desde entonces, más de 80.000 años, y se habrían comenzado a formar durante la última glaciación, hasta los días de hoy, y permaneciendo a pesar de todas las variaciones y todos los fenómenos climáticos. Por supuesto que no con los mismos volúmenes originales, pero con una sustancial todavía reserva de agua. Ahora, lo importante aquí es esta interacción que estamos teniendo hoy en día, por un lado, entre la criósfera y los fenómenos de calentamiento. Ya alguien hablaba del calentamiento global antropogénico, ¿no? Y eso no cabe duda que es una realidad, ¿no? Y los efectos los podemos observar en muchas gráficas como esta, que nos muestran cómo ha ido aumentando la temperatura media global, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, que entre 1918 y 1968, 50 años, ¿no?, la temperatura media global habría subido del orden de 4 décimas de grado Celsius, y que entre el 68 y el 2018 eso se habría acelerado y las temperaturas habrían subido del orden de 1 grado Celsius a nivel global promedio, ¿no? Eso, si lo vemos en esto que acaba de ser publicado, ¿no?, el Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe, también se muestra en el caso de América del Sur cómo entre el año 61 y el 2017, ¿no?, en 40 años, la temperatura media de América del Sur habría subido también del orden de 1 grado Celsius. Y según la Oficina Meteorológica Mundial, también para el estado global del clima, ¿no?, 2018 fue el año más caliente, llamémoslo así, de todos los registros históricos, así como también el periodo de 4 años, 2015-2018, ¿no?, también sería el periodo de años más cálidos, y que sobre eso el calentamiento y las tendencias van a continuar. A ello tenemos que agregar el calentamiento de los océanos, que también está alcanzando niveles récord, y las variaciones de extensión del Ártico y de la Antártica, ¿no?, sobre todo los hielos oceánicos, aquellos que flotan en el entorno, la banquisa, las plataformas que están muy por debajo de los promedios históricos. Y finalmente que se ratifica también el tema del grado Celsius de incremento de las temperaturas respecto del nivel que tenía el planeta en la época de la revolución industrial, más o menos, o antes de ello, ¿no? Y el tema de la preocupación es esta última frase que está ahí, que nos habla entonces de que cada fracción de grado de calentamiento hace la diferencia. Y es porque los sistemas naturales son muy sensibles a cualquier diferencia de temperatura. Estamos asistiendo entonces a una serie de investigaciones donde se habla y se plantea desde ya hace más de una década, ¿no?, que el cambio continuo del clima está reduciendo la seguridad
de disponer de agua, ¿no?, en las regiones montañosas a nivel global. Y también que en el caso de Sudamérica este es un riesgo real para las comunidades que habitan esas zonas climáticas. De hecho, el informe IPCC 2013-2014 ya nos hablaba de la vulnerabilidad de abastecimiento hídrico en las zonas semiáridas y en los Andes tropicales, ¿no?, y cómo se está también incrementando la sublimación, por lo tanto la pérdida de hielo y nieve, y acompañando eso el retroceso de los glaciares, ¿no? Aquí vemos dos gráficas que nos muestran prácticamente los mismos resultados de dos organismos diferentes y que nos indican entonces cómo el balance mundial de los glaciares, ¿no?, está en un franco proceso negativo, ¿no? También estamos asistiendo a cambios en lo que es la precipitación sólida, ¿no? Producto de estos fenómenos estamos viendo que, según esta gráfica, ¿no es cierto?, a nivel mundial, desde 1986 hacia atrás, ¿no?, la mayoría está sobre la línea cero, ¿no? Estamos hablando de millones de kilómetros cuadrados, ¿ya?, de área cubierta por nieve, y a partir de 1987 hacia adelante la línea y el promedio nos muestran siempre situaciones predominantemente por debajo de esa línea cero, ¿no?, es decir, pérdidas enormes. Y vemos tendencias muy marcadas como la que se muestra entre el 2003 y el 2009, con una reducción de 2 millones de kilómetros cuadrados de área de montaña que recibe nieve. Y eso tiene un enorme impacto, y en el caso nuestro, en que hemos estado asistiendo a una mega sequía de los últimos años y que todavía no termina, ¿no?, eso ya se manifestó con otras palabras, estamos viendo cómo la línea de nieve de verano está subiendo de forma muy significativa. Entre el 2010 y el 2015 subió 700 metros en la vertical, ¿no? Ahora, si tomamos la tendencia media, sería solo del orden de los 400, ¿ya? Pero de todas maneras son cifras muy importantes, porque cada vez que se sube la isoterma, en este caso estamos hablando de 1 grado Celsius, el área que recibe nieve o precipitación sólida se reduce el orden de 8 veces. Y ese análisis del ascenso de la isoterma y de la línea de equilibrio glaciar por la altitud entre el 75 y el 2001, ya en Chile Central, muestra que hay ascensos en la isoterma cero de invierno de más o menos 122 metros y de 200 metros en la isoterma y en la línea de equilibrio glaciar de verano. Eso ocurrió durante los últimos 27 años, del 75 al 2001, a fines del siglo pasado. Y eso evidentemente nos lleva entonces a una reducción muy significativa de las áreas que están recibiendo precipitación sólida. Y consecuencias de ello, evidentemente que tenemos muchas, ¿no? De aquí mencionamos algunas. Reemplazo significativo de las áreas que reciben precipitación sólida por las que reciben lluvia. Las montañas que están recibiendo lluvia a mayor altura, las laderas no están acostumbradas a eso, se vienen abajo. Reducción de las reservas de nieve de alta montaña para formar neviza, hielo y para realimentar glaciares blancos y rocosos. Reducción del efecto de enfriamiento de la baja atmósfera. Reducción de la aislación térmica de los glaciares. Reducción del área de permafrost, ¿no? Condición fundamental de frío en el sustrato que permite conservar los glaciares desde abajo. Anula el efecto del calor latente. Eso es un elemento muy importante, ¿no? Y por supuesto, a menor nieve, menor sublimación, porque hay menos nieve, y aire de montaña más seco. Se pierde el efecto termorregulador, el efecto sobre el calentamiento climático. Menores caudales de primavera y verano. Y si recibimos lluvia donde antes se recibía nieve, los efectos que ustedes ven ahí, erosión muy alta, cambio del régimen de alimentación de los ríos, ¿no?
ese es un aspecto también muy relevante, porque tenemos ríos que son, por ahora todavía, por ejemplo, nivopluviales, es decir, predomina la alimentación nival y después la lluvia, ¿no? El segundo pic o el segundo caudal de punta. Y eso está cambiando. Eso significa que vamos a tener caudales más abundantes producidos por lluvia en invierno, muy pocos de primavera y veranos con ríos secos. ¿No? Cambio en la distribución estacional de los caudales, ya se mencionaba, mayor frecuencia y volumen de flujos detríticos o aluviones de invierno, ¿no? Que han obligado en algunos casos, como aquí, a cerrar las plantas productoras de agua potable, ¿no? Entonces, vamos a tratar de llegar al final. Mayor temperatura y menos nieve impactan el permafrost andino. Eso no solo impacta a los glaciares blancos, impacta también los glaciares rocosos de origen glasigénico y los de origen criogénico. Son dos tipos de glaciares rocosos, lo importante es que existen y que aportan agua, ¿no? Y junto con eso, ¿no?, estamos asistiendo entonces al derretimiento y consecuentemente a estos aspectos que son también muy importantes, que tienen que ver con las funciones ambientales, ¿no? El aporte de humedad a la atmósfera, el enfriamiento de las masas de aire, aguas a esteros y ríos, agua a las napas subterráneas, aporte hídrico a los humedales de montaña, ¿no es cierto?, y a todos los cuerpos lacustres y lagunares, y con ello también la mantención de los ecosistemas. Y eso deriva, por supuesto, una serie de pérdidas de servicios, llamemos socioeconómicos, hacia la vida y calidad de vida de la población, ¿no? Reducción de la disponibilidad de agua para riego, para mantención de ganadería, para el tema de las veranadas o transhumancia también, reducción para contar agua para consumo humano o para lo que es higiene, ¿no?, y sanidad, y allí el tema de las enfermedades térmicas y gastrointestinales por baja de agua son parte de digamos, de las grandes pandemias, ¿no?, en el mundo. Merma también del abastecimiento de agua, obviamente, para procesos industriales. Según el informe IPCC, esto va a llevar también a reducción del Producto Interno Bruto por escasez de agua, disminución de los recursos superficiales subterráneos, principalmente en las regiones subtropicales secas, estamos hablando de las regiones de Atacama y Coquimbo, pérdida de ecosistemas, extinción de especies, pero además, y muy importante, amenaza de la seguridad alimentaria y de la sanidad y aumento de enfermedades, ¿no? De hecho, con un proyecto llevado a cabo por la Universidad de Chile en 2013, se hablaba ya entonces de que el país no solo va a ser más cálido y menos lluvioso, pero también más propenso a tormentas, sino que se va a modificar gradualmente el paisaje y la disponibilidad de agua. Otro informe, 2018. ¿No? En Chile se ha estimado que por cada $1.000.000 invertido en proyectos mineros se requiere 1 litro por segundo de agua. ¿Eso qué significa? 2.592 metros cúbicos mensuales. Principales desafíos para la seguridad hídrica, ¿no es cierto?, en la región en relación con la minería. Las principales fuentes contaminantes se asocian a las extracciones de plata, oro y cobre. Y respecto a la gestión de recursos hídricos, se concluye, ¿no?, que se mantienen importantes déficits, tanto cualitativos como cuantitativos, en la seguridad hídrica, cuyo nivel de agua no está acorde con las expectativas de la población ni las necesidades en todo sentido. Por lo tanto, y no olvidando que los glaciares no son eternos, que las nieves perpetuas tampoco existen, que no son recursos renovables a escala humana, a menos que el clima cambiara, ¿no es cierto?, fuertemente. Frente a eso, y dado el escenario que estamos asistiendo y la necesidad de adaptación, porque hoy en día se habla de políticas de adaptación y no de que el cambio climático retroceda, y para que haya adaptación necesitamos tiempo, es fundamental entonces cuidarlos, resguardarlos de cualquier influencia que altere su dinámica natural, procurar que permanezca el mayor tiempo posible, ¿no? Y eso significa impedir cualquier acción directa o indirecta que atente contra ellos. Y por supuesto que la destrucción de la criósfera, por mínimo que sea, en realidad lo concebimos como un atentado a la sustentabilidad y a la vida.
Y frente a esa situación es imperioso evitar el impacto destructivo, entre otras actividades de la explotación minera, ¿no? Como tiene que ver con el tema de explosivos, generación de microsismos, operación y circulación de maquinaria pesada, voladura, depositación de polvo y de estériles, emisión y depositación de residuos de combustión, trazado de caminos, instalación de campamentos cerca de áreas de glaciares, instalación de infraestructura de procesamiento y las múltiples fuentes de calor que significan toda esta actividad de la montaña, ¿no? Pues toda maquinaria, calefacción, cocinas, calderas, califón, etcétera, etcétera, motores, producen calor. Y ese calor es ajeno al clima de la montaña. Y además está el tema del empleo de productos químicos que contaminan agua, afectan la agricultura y la salud de personas y animales, ¿no? Existe suficiente evidencia, vamos a saltarnos eso, pero para eso necesitamos entonces protección legal de la criósfera, más que protección legal de los glaciares, que es como un concepto más estrecho, ¿no? Es decir, de toda forma natural de presencia de agua en estado sólido en nuestro territorio y su entorno sistémico. O sea, no solo donde está el cuerpo de hielo, sino que también todo el entorno que posibilita su existencia y su permanencia. ¿Cómo protegerlo? Evidentemente una ley, ¿no?, que nos hable de todas estas formas de cuerpo de hielo, por eso hablamos cualquiera, sea su tamaño y tipo, sean blancos, sean rocosos, sean grandes, sean chicos. Sus sistemas de apoyo, el sistema permafrost, el sistema periglacial, las áreas de nivación, las áreas de nevisa y penitente, y los sistemas biogeográficos asociados a ellos, ¿no? Y por lo tanto se trata de hacer un concepto más inclusivo, ¿no? Una ley que impida la destrucción o afectación directa de los componentes de la criósfera, especialmente, claro, glaciares blancos y rocosos y las áreas de nivación por parte de las actividades extractivas y del turismo masivo, que también tiene un efecto negativo. Para lograrlo entonces, ¿qué requerimos? Algo como lo que está ocurriendo aquí hoy en día, un adecuado ejercicio de la gobernanza, ¿no?, donde la opinión y presión de los organismos de base de la sociedad, bien informados y documentados, apoyados desde la academia también, ¿no es cierto?, vayan en defensa de sus derechos, de su cultura, de su base económica, de su calidad de vida. Y ello, además, podríamos hablar de la acción conjunta con organismos pro defensa del medio ambiente y de los derechos de los pueblos, tanto nacionales como internacionales. Construir voluntad política, terminar con el lobby de las grandes empresas internacionales y nacionales, un incremento sustantivo de las exigencias y controles ambientales, elevar las multas, las sanciones, ¿no?, a un nivel equivalente al daño provocado y a las ganancias de las empresas. Y por supuesto mejorar la educación en lo ambiental y en lo geográfico, cosa que se ha perdido prácticamente en la última reforma, para que las generaciones futuras valoricen adecuadamente la naturaleza. Nos hace falta ello. Estamos en el tiempo. Sí, esa le puse fin porque hay muchas otras, pero vamos a llegar ahí.